Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. En esta ocasión quisiera solicitarle que si están siendo beneficiados, edificados, bendecidos con la palabra que están recibiendo a través de este canal, todas las semanas como la subimos, nos hagan el favor de enviar estos mensajes hacia adelante a sus amistades, a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, y que también nos hagan el favor de suscribirse a nuestro canal, pues el que usted se suscriba a nuestro canal nos enviará a nosotros un mensaje que aumentará el sentido de responsabilidad nuestro para seguir subiendo mensajes todas las semanas al mismo, porque entendemos que tenemos unos suscriptores que están esperando este mensaje y eso nos obliga a no desanimarnos en primer lugar y a no desistir de subir estas reflexiones a este canal. Estamos recibiendo muchos comentarios de las diferentes personas que lo están viendo y nos están estimulando. Hemos recibido llamadas inclusive de personas estimulándonos, e inclusive me han dicho: Tomás, tú no estás promoviendo, no estás pidiéndole a la gente que se suscriban, no le estás pidiendo a la gente que lo envíen hacia otras personas. Es importante que hagas eso. Por esa sugerencia es que lo estoy haciendo en el día de hoy. Agradeceremos toda la cooperación que ustedes nos puedan dar y agradecemos la atención que están dando también a estas reflexiones que semanalmente estamos subiendo a este canal. En el día de hoy les voy a hablar sobre el tema no se enmienda, no se enmienda. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, que también es el último capítulo del libro y también de la Biblia en su totalidad. Y vamos a leer el verso 18 y 19, que dice a la letra de la siguiente manera: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Mis amados hermanos y amigos, qué bueno y qué importante es y ha sido el hecho de tener las Sagradas Escrituras, tener este sagrado libro llamado la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Importantísimo por demás. Tan importante es este libro, tan importantes son las Sagradas Escrituras, que Jesucristo mismo ordenó, instruyó y recomendó que escudriñáramos las Escrituras. Juan 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, hablando del Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que la importancia de las Sagradas Escrituras en la vida de la humanidad y en la vida de una sociedad debidamente constituida, una sociedad civilizada, es que tenemos una constitución y reglamento debidamente instaurada, ratificada por Dios, por la autorización de nuestro Señor Jesucristo, y se ordena en las Sagradas Escrituras. Y Jesucristo mismo quedó en récord
en las Sagradas Escrituras que Él espera que nosotros no solo nos sometamos a este libro, nos sometamos a la palabra escrita, sino que la leamos, que continuamente estemos al tanto del mensaje que en ella quedó consignado y que entendamos la importancia, la envergadura que tiene este libro para nuestra salvación, para nuestra relación con Dios, para el cultivo de una vida agradable a Dios. Qué bueno que tenemos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se convierten de esta manera en la constitución y reglamento del reino de Dios. Es decir, la humanidad no es otra cosa sino que una sociedad civilizada, una sociedad debidamente constituida, que tiene unas leyes, que tiene unos reglamentos, que tiene unos manuales de conducta, unos manuales que regulan la conducta humana, nuestra relación con Dios, el amo, dueño y señor del universo entero. Se nos habla ahí de nuestro propio origen. Se nos habla ahí de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de ese reino, como súbditos de ese reino cuyo gobernante, cuyo rey es Dios. Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Como súbditos se espera de nosotros un comportamiento, una conducta, una obediencia y una vida civilizada dentro del civismo que las propias Sagradas Escrituras establecen para nosotros como constitución y reglamento de este reino. Ahí aparecen las leyes que nos gobiernan a nosotros. Es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no es otra cosa que la constitución y reglamento que Dios estableció como manual de conducta para la humanidad que Él mismo creó, para la sociedad que Él mismo estableció y que Él puso en este planeta Tierra, y nos dejó a nosotros las directrices de la forma y manera en que Él espera que nosotros como súbditos de su reino nos comportemos. Todo eso está reglamentado debidamente en este sagrado libro que se llama las Sagradas Escrituras, del cual Jesucristo mismo nos dejó órdenes, o nos dejó a nosotros la encomienda de que lo tuviéramos en primer lugar en nuestras vidas, si es que nosotros tenemos o queremos tener buena relación con Dios, e inclusive si nosotros no queremos ser excluidos del reino de Dios. Tenemos que vivir dentro de las leyes, dentro de lo que el manual nos dice a nosotros que tenemos y podemos hacer para poder alcanzar la vida eterna. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así de importante es este sagrado libro, así de importante son las Sagradas Escrituras,
como constitución y reglamento del reino de Dios para nosotros los súbditos de ese reino. Al hombre le gusta mucho hacer su propia voluntad. Somos voluntariosos. La más de las veces tenemos la tendencia a ser rebeldes. No queremos sujetarnos a las leyes establecidas. Qué bueno que las Sagradas Escrituras se convierten en nuestra constitución y reglamento, porque las constituciones y reglamentos se convierten en la ley que gobierna, en la ley que gobierna a una sociedad. Esa ley que gobierna, o esa constitución y reglamento, no es enmendable frecuentemente. Es decir, si hay algo que se hace bien difícil, es enmendar las constituciones y reglamentos en una sociedad civilizada. De hecho, las constituciones y reglamentos siempre contienen, todas las que yo conozco, contienen un artículo o una cláusula permisiva para las enmiendas. Ese artículo o esa cláusula se llama la cláusula de enmiendas a la Constitución y reglamento. Un artículo o una cláusula de enmiendas. Todas las constituciones y reglamentos que yo conozco de sociedades civilizadas contienen esa cláusula o ese artículo de enmienda, o sea, un permiso para que las constituciones y reglamentos sean enmendadas. Pero aún conteniendo ese permiso, no es fácil enmendarlas, porque la propia Constitución y reglamento establece el debido proceso para poder pasar o aprobar una enmienda a la Constitución y reglamento. Y no es fácil, no es nada fácil poder enmendar una Constitución y reglamento después de aprobada, después de establecida y después de adoptada por esa sociedad o por ese conglomerado de personas. Las Sagradas Escrituras, como Constitución y reglamento, carecen de esa cláusula, carecen de ese artículo de enmienda. Y dije que las Sagradas Escrituras son la Constitución y reglamento que regulan la conducta de los adeptos, de los súbditos de ese reino cuyo rey es Dios, que no solo es rey, sino que es amo, dueño y señor de ese reino, soberano inclusive. Hay que obedecerlo. Y Él nos dejó la forma y manera en que nosotros tenemos que conducirnos bajo su sombrilla, bajo su autoridad. Si es que queremos estar en paz con Él y ser buenos ciudadanos de ese reino, tenemos que someternos y obedecer las leyes que gobiernan, que Él nos dejó y que son las Sagradas Escrituras, y que para colmo, esta es la única constitución y reglamento del único reino existente en el universo que no admite enmiendas. Enmendar algo no es otra cosa que cambiarlo, modificarlo. Cambiar, modificar, corregir, quitar, añadir, atemperar, todo eso conlleva enmendar. Es decir, lo que dice en un documento, pues al enmendarlo se está dando a entender que había que corregir algo, había que añadir algo, había que quitar algo. Algo había ahí que no estaba bien. Pero si algo tienen las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y dice allí en 2 de Pedro capítulo 1 que los santos hombres de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras y que trajeron esta profecía, no hablaron por cuenta propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y todo lo que hablaron y todo lo que escribieron y dejaron plasmado en este libro que estamos llamando la Constitución y Reglamento del Reino de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo.
en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, son importantes, muy importantes, porque en ella es que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y establecen las normas, las reglas, las leyes. La ley que gobierna los debidos procesos por los cuales nosotros tenemos que dejarnos llevar para agradar a Dios y vivir una vida que nos garantice el beneplácito de Dios, la salvación del alma y la vida eterna. Está plasmado en este sagrado libro que se llaman las Sagradas Escrituras y que son nuestra constitución y reglamento, y que no puede ser enmendada, porque el mismo autor, el Rey de Reyes, el Dios de dioses, el Señor de señores, el soberano del universo, dejó dicho que el que añada o el que quite a las palabras de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad. Y más aún, que las plagas que están escritas en este libro pueden venir sobre la persona que trate de querer enmendar, añadir, modificar, quitar, cambiar una jota o una tilde de este sagrado libro. En la palabra del Señor se nos dice allí en Isaías capítulo 40 y versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Señor Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde de las palabras de este libro pasarían sin que todo lo que aparece en el libro fuera cumplido. Así es que no se le puede quitar ni una jota ni una tilde, no se puede modificar este libro, no se puede enmendar esta constitución y reglamento que se llama la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, porque están prohibidas esas enmiendas por el que puede, por el soberano, por el amo, por el dueño y el Señor del universo y de nuestras propias vidas, que se llama Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro, el poderoso, el eterno. Este sagrado libro, estas sagradas escrituras, esta constitución y reglamento no puede ni debe jamás ser enmendada. El hombre casi por naturaleza, o el hombre casi generalmente, le gusta vivir haciendo su propia voluntad. Somos bien voluntariosos. Nos gusta andar por la libre. No nos gusta sujetarnos a las leyes que gobiernan, a los estatutos, a los decretos, a los mandamientos, a las ordenanzas, a las autoridades. Siempre estamos buscando la forma de evadir la ley, de evadir la obediencia. Siempre estamos buscando atajos y trillos para evadir la responsabilidad, para evadir la obediencia, para evadir las leyes, los reglamentos, los estatutos. Pero si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que siendo súbditos, como lo somos, del reino de Dios, y habiéndonos dejado Dios esta constitución y reglamento que se llama las Sagradas Escrituras, y habiendo dejado dicho
como lo dice aquí en el libro de Apocalipsis, las últimas palabras del libro, que no hay más espacio para añadir, ni quitar, ni para enmendar, sino que lo dejó ahí al terminar la Sagrada Escritura, que esta Constitución y reglamento no admite enmiendas. Y que si alguno añade o alguno quita a las palabras de este libro, de esta Constitución y reglamento, está sujeto a desacato ante el juez del universo. Y ese desacato es so pena de muerte. So pena de muerte eterna. Su nombre será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad. Y en adición estará sujeto a que todas las plagas, todos los males y todos los juicios que aparecen en este sagrado libro sean derramados sobre su persona. Yo a veces le tengo hasta cierto grado de aprehensión a las revisiones de las Sagradas Escrituras, a las diferentes versiones. De hecho, se ha metido una modalidad de que las personas, cuanto más alto suben en los ministerios, cuanto más fama adquieren y cuanto más reconocidos son, quieren tener su propia versión de las Sagradas Escrituras. Ya se aparecen la versión Thompson, la versión Daix, diferentes versiones de las Sagradas Escrituras, la versión de Billy Graham, diferentes versiones. Yo he visto un sinnúmero de versiones y ediciones de las Sagradas Escrituras, donde cada cual quiere aportar algo distinto. De hecho, en ocasiones hasta me asusto y me atemorizo cuando oigo predicadores apelando al arameo y apelando al hebreo y apelando al griego y apelando al latín para explicar una porción de las Sagradas Escrituras. Y no es que no se pueda apelar, sí se puede apelar a los idiomas originales. Pero cuando digo que le tengo aprehensión y cierto grado de temor, es porque me parece que van como buscando formas de modificar, de añadir, de quitar, de modificar, como que no les basta con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces quieren decir lo que Dios quiso decir, cuando Dios no quiso decir nada, Dios dijo. O lo que Cristo quiso decir, Cristo no quiso decir nada, Cristo dijo lo que dijo. Dios dijo lo que dijo, no es que quiso decir, sino que dijo. Y las Sagradas Escrituras están ahí, están claras. El mejor intérprete y el mejor modificador de las Sagradas Escrituras son las propias Sagradas Escrituras. Hay una regla de hermenéutica que dice que el mejor intérprete de las Sagradas Escrituras son las Sagradas Escrituras mismas. No necesitamos ni más ni menos. Lo que necesitamos es adoptar una actitud de obediencia y de sumisión al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Reconocer que somos criaturas. Reconocer que no nos mandamos a nosotros mismos, que somos pueblo de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por consiguiente, somos adeptos. Somos súbditos de un reino que está debidamente constituido y estatuido. Y esos estatutos y esa constitución y esas leyes que gobiernan son las Sagradas Escrituras. Y nosotros, queramos o no, nos guste o no, tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos a las leyes que nos gobiernan y no tratar de estar enmendando tanto, corrigiendo tanto, cambiando tanto, atemperando tanto, cuando Dios no necesita que nosotros lo corrijamos. Jesucristo no necesita que nosotros lo corrijamos. El Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras, sabía lo que estaba haciendo. No necesita que nosotros le enmendemos nada de lo que dijo, ni queramos interpretar más allá de la propia interpretación que las Sagradas Escrituras tienen para nosotros, las palabras que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, a los profetas que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
nosotros tenemos que adoptar una actitud de obediencia, una actitud de súbditos, una actitud de ciudadanos del reino de Dios, que no nos queda otro remedio que someternos a la ley que gobierna. Y la ley que gobierna son las Sagradas Escrituras. Sécase la hierba, dice allí en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso lo dice en Isaías 48. Y en San Mateo, capítulo 5 y versículo 18, el Señor dejó dicho que ni una jota ni una tilde de esta constitución, el reglamento de estas sagradas escrituras dejaría o pasaría sin que todo lo que está en el sagrado libro sea cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará. Primero pasa el cielo y la tierra, que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y habrá de cumplirse hasta la jota y la tilde, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo importante que son las jotas y las tildes, o sea, los signos auxiliares de la escritura más ínfimos y más pequeños, menos significantes, que aparecen en las Sagradas Escrituras, no pueden quitarse de ahí, no pueden modificarse de ahí, no pueden cambiarse de ahí, porque están puestas ahí por el soberano y tienen un significado. Y ese significado es que habrán de cumplirse al pie de la letra, tal y como las dejó nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Dios, establecidas en esta constitución y reglamento. Al hombre le gustan mucho los derechos, pero no le gustan los deberes. Reclamamos mucho nuestras libertades, reclamamos mucho nuestros derechos, reclamamos mucho la libertad, pero no nos sometemos, no somos capaces de obedecer, no queremos sujetarnos a aquello que nos rige, aquello que nos guía, aquello que nos orienta y nos dirige, y que nos dirige a la vida eterna, y que nos dirige a una buena relación con Dios, y que nos dirige a un cumplimiento cabal de nuestros deberes como súbditos del reino de Dios y en obediencia al soberano, que es el Dios del cielo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el amo, dueño y Señor del universo. Nosotros no pasamos de ser criaturas, no pasamos de ser ciudadanos, no pasamos de ser súbditos, no pasamos de ser adeptos, sujetos a este sagrado libro, a esta constitución y reglamento que se llaman las Sagradas Escrituras y que son la ley que gobierna este reino en el cual nosotros estamos como miembros, como ciudadanos, como súbditos. Tenemos que estar en obediencia al Señor. Allí en Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Palabra de Dios, orden de Dios, que nosotros estamos vedados de añadir, de quitar, de modificar, de querer atemperar, de querer adaptar a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, lo que es santo, lo que es perfecto, lo que es ley, lo que es estatuto, lo que es decreto, lo que es orden divina. Eso nosotros tenemos que respetarlo y tenemos que sujetarnos a ello.
Creo que dije anteriormente, y si no lo dije, lo repetiré entonces, que hay una cosa que a mí me pone aprehensivo, y son las muchas ediciones, las muchas versiones que hay por ahí corriendo de este libro, de la Sagrada Escritura, donde cada quien trata de modificar, adaptar, añadir, quitar y arreglar a su juicio y a su manera, a sus caprichos, lo que Dios dejó establecido en este sagrado libro. Me preocupo inclusive cuando muchas personas tratan de apelar a los idiomas originales, al arameo, al hebreo, al griego, al latín. Y no es que esté malo, como dije, pero hay que tener cuidado, porque la más de las veces lo que apelan allá para decir que Dios dijo lo que no dijo, y que Jesucristo dijo lo que no dijo, y que el Espíritu Santo dijo o quiso decir otra cosa. En las Sagradas Escrituras no está lo que Dios quiso decir, está lo que Dios dijo, lo que Dios dijo. No podemos nosotros decir, Dios lo que quiso decir fue esto, o Jesucristo lo que quiso decir fue esto, o el Espíritu Santo aquí lo que quiere decir es esto. Ya ahí nosotros estamos entrando en modificación, estamos entrando en interpretación personal y acomodaticia, estamos entrando en añadir y en quitar. Y la palabra del Señor, como dije, establece y lo establece al final de las Sagradas Escrituras de la Biblia entera y del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Último capítulo de la Biblia, y del último libro de la Biblia y de la Biblia entera. Capítulo 22 de Apocalipsis, versos 18 y 19, que vuelvo a leerlos para beneficio nuestro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro y de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuidémonos, amados hermanos y amigos, cuidémonos de que no entremos nosotros en profanaciones, que no entremos nosotros en añadir, en quitar, en modificar, en cambiar la palabra que Dios nos dejó. No tenemos autorización. Como dije, aún las constituciones y reglamentos de las naciones, aunque tienen la cláusula de enmienda o tienen un artículo que autoriza enmendar la Constitución, no se hace tan fácil enmendarlas, porque la propia Constitución y reglamento establece el debido proceso que hay que seguir para poder enmendar una Constitución y reglamento, y no es tan fácil. Por eso las naciones y los países no enmiendan las constituciones y reglamentos que los rigen a cada rato. No se pueden enmendar. No es tan fácil. Pero en lo que respecta a las Sagradas Escrituras, como la Constitución y reglamento de este reino, cuyo rey y soberano es Dios, y nosotros somos los súbditos, esta Constitución y reglamento no admite enmiendas. No tiene una cláusula de enmiendas. No tiene un artículo de enmiendas. Al contrario, tiene una cláusula y un artículo que dice: no se puede enmendar. Si alguno trata de enmendarlo, alguno trata de añadir o de quitar a las palabras de esta Constitución y reglamento, su nombre será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad, y se corre el peligro de ser declarado culpable, so pena de desacato, y desacato so pena de muerte eterna, porque su nombre será quitado del libro de la vida. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y permita el Señor que todos nosotros estemos dispuestos a darle la atención que corresponde a este libro y la obediencia que corresponde a estas leyes.
a esta Constitución y reglamento, que es la ley que nos gobierna a todos, si es que algún día queremos estar en la presencia de ese Rey soberano, Jehová de los ejércitos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hasta una próxima ocasión.